José Antonio Escobosa, redactor de Agroradio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos contándote la actualidad agrícola aquí en Agroradio en el 103.0 de tu dial de FM. Hoy en Agroinformación hablamos de Polonia. Polonia pasa el IVA de las frutas y hortalizas al 5%, una medida tomada por el gobierno de dicho país excepcional. A partir del 1 de febrero se retira el IVA de una serie de productos, y no de productos cualquiera, sino frescos y de primera necesidad como frutas y hortalizas. Los pasa al 5%. La reducción del IVA al cero incluye también en carnes, lácteos, cereales, pescados, panes y algunas bebidas. El incremento de los precios en Polonia es galopante, según señala la Oficina de la Competencia. Para hablar con nosotros de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Losilla, director de la revista FIH. Buenos días, Rafael. Buenos días, amigo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí al pie del cañón, Rafael. Muy bien, al pie del cañón. Así estamos todos. Esta medida puede parecernos o puede hacernos creer que el gobierno polaco es una maravilla, pero nada más lejos de la realidad. ¿Por qué toma esta medida el gobierno de Polonia? Bueno, el gobierno de Polonia se ve obligado a tomar esta medida porque vamos a decir que aunque la economía polaca está creciendo a un ritmo de crecimiento alto, el poder adquisitivo del polaco es un poder adquisitivo bajo. El salario mínimo interprofesional está en los 600 euros, la media del sueldo polaco está por debajo de los 1.000 euros. Sí, es un país, de hecho, muchos de la audiencia de Agroradio que hayan tenido oportunidad de visitar Varsovia durante los meses de verano, que habrá muchos porque ya se puede visitar, Almería-Varsovia tiene 6 meses vuelo directo, y me estarán diciendo así con la cabeza, es muy barato comer en Polonia, es muy económico. Por lo tanto, saben mucho de la audiencia de Agroradio lo que estamos diciendo. Es barato porque la economía no tiene una fuerza excesiva, a pesar de su crecimiento, y esta medida la toma el gobierno de Polonia básicamente para que los productos básicos no se queden en los lineales de los supermercados, y también para que algunas cadenas de referencia, como la cadena polaca Biedronka, de la que hemos hablado muchísimas veces, que es la cadena líder en Polonia, pues pueda tener tráfico de mercancías, básicamente, pueda tener circulación de género, porque una gran parte de los productos que vienen ahora mismo, que entran en Polonia, son de importación. La mayoría de las frutas y hortalizas, algunas patatas, productos frescos, parte del pescado, vienen de importación. No es el caso de las carnes, porque Polonia es un gran productor de carnes, como Alemania, ¿vale? Pero lo que es la parte de frescos de primor, pues sí vienen de la importación. Le hace banana, le hace fresa, le hace peras, no es el caso de manzana, porque Polonia es el mayor productor de manzana de toda Europa. Entonces, eso ha obligado al gobierno de Polonia a tomar esa decisión, y sobre todo también facilitado por los informes que ha elaborado la Oficina de la Competencia en los últimos 2 meses. Que la Oficina de la Competencia en los últimos 2 meses está analizando sobre todo el incremento de estos precios en cadenas como Biedronka, como Kaufland, a la cual ha sancionado con una sanción de 7 millones de euros, que no está nada mal, ¿vale? Entonces, al hacer ese análisis, se han dado cuenta que los precios estaban subiendo, que las rotaciones de producto eran mucho menores, y naturalmente, pues Biedronka, el responsable de frutas y hortalizas de Polonia, Marek Waleńczyk, un profesional que estuvo trabajando en España durante muchos años, hay que decirlo así, conoce perfectamente la dinámica de precios, cómo se constituye el precio en los productos de importación, y se han visto obligados sin más remedio. ¿De qué forma se puede ayudar? Pues a limitar el IVA en un 5%. No es una abolición, en algunos casos llega al 0%, son muy pocos productos del 0%, muy pocos, pero en la mayoría de los productos se queda en el 5%, es una medida coyuntural. Evidentemente, entendemos, Rafael, que va a ser por algo temporal, porque el gobierno no puede asumir tampoco que no le entre el impuesto del IVA a sus arcas. Efectivamente, pero no sabemos realmente, es decir, hay coyunturas que duran años, Hay coyunturas, sí. No creo que sea el caso, porque los analistas más conservadores hablan de que para primavera del 2023 la situación se irá normalizando y regularizando. Los más atrevidos nos hablan que para este mismo año 2022, pero los más conservadores, y en esto que sea más conservador, se habla de que en el 2023
sobre todo el gas, que es la clave de todo esto, el gas. Ahí quería yo llegar, al gas. El gas es la clave de todo. El gas es la clave de todo. El petróleo también, pero el gas es fundamental. ¿Por qué el gas es fundamental? Pues como bien sabe toda la audiencia de Agroradio, para producir fertilizantes hace falta gas, sí o sí. Entonces, el incremento de los fertilizantes está provocando que los precios de producción se estén elevando, porque hacen falta fertilizantes para poder trabajar. Mire, publicamos hoy una noticia muy llamativa en fh.es, que dice así, es muy llamativa, aquí, la tenemos aquí, y dice así: el tomate convierta la pasta en un plato para ricos en Italia. ¿Vale? Imagínate, tomate e Italia. ¿Por qué publicamos eso? La pasta es un producto básico en Italia, un producto muy popular, muy democratizado, muy accesible, pero el precio del tomate fresco adquirido por italianos para freír y convertirlo en tomate frito para la pasta ha sido el desencadenante. Y facilitamos datos. Incremento del diésel un 50%, la urea un 143%, la urea es un fertilizante, el fosfato amónico un 65%, son fertilizantes claves, fundamentales para la producción de ciertas hortícolas como el tomate. Con esos incrementos tienes que repercutir en el precio del tomate todo ese incremento de los costes, sí o sí. Rafael, y ahora llega el conflicto con Rusia. Ahí te quería preguntar yo, ¿cómo nos va a afectar? Porque para Europa no vienen buenos tiempos, parece ser. ¿El conflicto Rusia-Ucrania nos va a afectar sí o sí? Vamos, si hay conflicto nos afectará mucho. Si no hay conflicto y solo hay especulación, nos afectará menos. Eso está claro. Y ahora mismo lo que hay es mucha especulación. Hay que decirlo así. Aún no está cifrado el momento y el día en que Rusia va a invadir. Una invasión es una cosa grave, ¿eh? Estamos hablando de invadir un país como Ucrania. Es hablar en conflicto bélico, ¿eh? No es una cosa menor, ¿eh? Es que estamos hablando con mucha ligereza, pero invadir un país, y no estamos hablando de un país, no estamos hablando que Senegal quiere invadir el Congo. No, estamos hablando de que Rusia quiere invadir Ucrania. Son males mayores. Estamos hablando de la zona europea con una repercusión brutal, repercusión económica, política, geoestratégica, dos bloques completamente antagónicos, el capitalismo y el comunismo. Estamos hablando de un conflicto de armas mayores. Por lo tanto, yo personalmente creo que el conflicto se va a quedar ahí. Yo creo que el conflicto, Rafael, si estás de acuerdo conmigo, es un conflicto de armas y de intereses también. Porque evidentemente hay una parte que es la americana, que quiere luchar por su geoestrategia allí, y la rusa quiere intentar que el Estados Unidos no se coloque muy cerca de ellos. Todo tiene que ver, económica, geopolítico. Eso es así, eso es así. Rusia quiere recuperar algunas de sus viejas repúblicas frente a su Ucrania. Hay que recordar que los grandes escritores rusos salieron de Ucrania, cuidado, los grandes escritores rusos, la generación dulce de los años 50 y de los años 60 de Rusia, Valdivinsky, Zagarovich, eran ucranianos, y eso Rusia lo tiene en su mente. Es decir, los niños rusos están estudiando la literatura de los ucranianos actualmente. Eso políticamente marca, porque realmente la cultura rusa ha partido más de las repúblicas eslavas como Lituania o como Letonia o como Ucrania que de la propia Rusia. Que la propia Rusia era una arma bélica. En cambio, las repúblicas que estaban a su alrededor, no hay más que ver la cultura que hay en la República Checa o la cultura que hay en Eslovaquia o en Eslovenia, antigua república soviética, y lo que es Rusia, que Rusia, quiere decir así, queda muy lejos de los niveles culturales que tienen los países que he citado antes. Pero centrándonos más, yo creo que el conflicto, no va a haber conflicto, se va a quedar ahí en una guerra de ojos, porque en el caso de hablar de conflicto estaremos hablando de un estado bélico total, pero a nivel mundial, porque la entrada de Rusia en Ucrania significa la movilización de la OTAN, y en la OTAN toda la Europa occidental está introducida en la OTAN.
Yo también, como tú, creo que no se va a llegar a nada. Esperemos y deseamos que no se llegue a nada. Rafael Losilla, ha sido como siempre un placer tener con nosotros al director de la revista IFIH y siempre con la disposición con esta casa. Gracias por todo, Rafael. El placer es mío, créeme. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o también nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, Miguel Ángel Santiago, y al micrófono que les habla. En una hora volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.